La próxima presentación está a cargo de una mujer y tiene que ver con uno de los temas de los que también hemos venido conversando en distintas ocasiones. Es una de las discusiones que se instala con más fuerza cada vez también dentro de los medios. Esperamos que se haga eco de aquello. Tiene que ver con la participación de las mujeres en ciencia. Por eso hay una serie de iniciativas que buscan de alguna manera nivelar esta cancha, invitar a las niñas desde edades tempranas a participar, a desafiarlas con el tema de la ciencia y a entender que no existen diferencias que no nos permitan a las niñas hoy día poder participar de espacios de ciencia, de matemáticas, de biología, etcétera, sino todo lo contrario, que están las condiciones y por lo tanto es una invitación a ellas principalmente. Nuestra próxima invitada es PhD de Sociología, directora de Equidad y Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. La charla se llama Mujeres en Ciencia y Tecnología. Les quiero pedir un aplauso para recibir a Lucía Saldaña. Hola, buenos días. Muchas gracias por su atención. La verdad que estaba muy entretenida la presentación anterior. Yo los voy a cambiar completamente de tema y les voy a hablar de el ser varón, los estereotipos, las masculinidades, cómo se vinculan a la ciencia y cómo eso tiene implicancias para cómo las mujeres nos podemos vincular a la ciencia. Entonces, ¿qué queremos saber con esta presentación? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que queremos entender? ¿Cómo se relaciona el género con la ciencia? ¿En qué consiste el estereotipo de ser varón y cómo se construye? Y vamos a ir viendo cómo este estereotipo se vincula al cómo se puede hacer ciencia. ¿Qué es la dominación masculina y en qué se fundamenta? ¿Cuál es la base de esto? ¿Cómo se argumenta que esto exista? ¿Cómo se construye? ¿Y qué mecanismos utiliza para naturalizarse y mantenerse en el tiempo en nuestras sociedades? Entonces tenemos como punto de partida entender que la categoría analítica de género, que es una construcción social, amplía el conocimiento en la realidad social al involucrarla en el conocimiento y pensar en la ciencia, incluyendo la contribución de las mujeres que ha sido históricamente invisibilizada. Entonces, al incorporar la categoría de género para mirar qué hay en la ciencia, podemos visibilizar recién la contribución de las mujeres, ¿ya? Por ejemplo, hemos tenido muchas científicas en anonimato o científicas que trabajaron o que publicaron históricamente pero con seudónimo masculino. Ello va a permitir redefinir el orden social, la incorporación y la visibilización de las mujeres, ¿no es cierto?, y cuestionando las formas del saber y mejorando la comprensión de la sociedad. Podemos entender mucho mejor la sociedad si efectivamente visibilizamos e incorporamos la mirada femenina. Entonces, ¿de qué se trata esto? De entender cómo se construyen las diferenciaciones de género y las desigualdades históricamente, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que el género es una categoría relacional y dinámica que se va moviendo, como nosotros y nosotras vemos hoy en día nuestras relaciones con nuestros padres distintas a lo que era antes, ¿no es cierto? Y las tareas domésticas se van diferenciando porque vamos construyendo de manera diferencial los roles de género. Pero mantenemos y persiste una división sexual del trabajo, que las mujeres están más encargadas de la vida doméstica y los varones están más vinculados al mundo productivo, al mercado laboral, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con los estereotipos y con las asignaciones de roles de género. De alguna manera, porque uno nace mujer, tiene que quedarse en la casa criando los hijos e hijas, ¿no es cierto? Y porque se nace varón, tiene que ser el primer salario del hogar, o si no, el único, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hay cosas que se van modificando. Y es importante tener en cuenta que es una condición histórica y cultural. No en todas las sociedades el género se construye de la misma manera. Hay sociedades mucho más igualitarias que otras. Por ejemplo, Islandia. Y hay sociedades mucho más desiguales, como algunos de los países musulmanes. ¿Qué es la masculinidad? ¿Cómo se construye? Yo hablo mucho en plural porque tenemos distintos tipos de masculinidades. Y les voy a hablar de la masculinidad hegemónica, que es el estereotipo al cual están presionados y compelidos, ¿no es cierto?, históricamente los varones de ser parte. El estatus de esta masculinidad es adscrito, algo similar a la nobleza. ¿Qué significa eso? Que por el solo hecho de nacer varón, alguien es más importante. ¿Se acuerdan cuando nació la princesa Charlotte, por ejemplo, en Inglaterra? Estaba todo el mundo pendiente que era mucho más importante nacer la princesa Charlotte que otras niñas, porque era la hija de un príncipe que está en la cadena de la corona, ¿no es cierto? Entonces, adscritamente, por el solo hecho de nacer, alguien es importante, ¿sí? Es un estatus que está dado, soy importante, me nací varón. ¿Ya? Entonces se basa en el poder y ese poder tiene que ver con el monopolio y el uso históricamente de la violencia para someter a otros y a otras.
Y esto se va reforzando con las prácticas cotidianas. Por lo tanto, no es solamente una cosa histórica que se trae y que se ha heredado una cierta cultura en la forma de hacer las cosas, sino que lo vamos reproduciendo cada día, desde la manera que hablamos, el tipo de lenguaje, las prácticas, el tipo de humor, la forma en que nos relacionamos, quién hace las tareas domésticas, cómo se distribuye el trabajo, los grupos. Y no hay otros colores. Eso es lo que busca el estereotipo, ¿ya? Y eso es súper importante cuando lo vinculamos con la ciencia, cuando pensamos que las capacidades de aprender y de razonar son mucho más limitadas de las mujeres. Eso es el estereotipo que se va construyendo, ¿sí? Uno escucha, no, tú no puedes ser ingeniera porque ¿cómo tú te vas a dedicar a las matemáticas si eres mujer? Tú mejor estudia diseño o estudia educación de párvulo, ¿sí? Y lo mismo para los varones. Si un hombre quiere ser enfermero, le ponen mucho más problemas. Dicen, no, tú tienes que ser doctor mínimo porque tienes que mandar. Bueno, entonces, ¿qué sería la masculinidad? Y tomo la definición de Railway Connell, que es una más clásica, que la voy a después desagregar, que lo dice con palabras muy claras, que en vez de definirlo como un objeto en sí mismo, ¿no es cierto?, o una conducta promedio, lo definimos en los procesos y las relaciones que llevan a cabo una cierta forma de masculinidad, ¿sí?, a cierta forma de ser varón. Acá se puede definir brevemente, sería los procesos y las relaciones por medio de los cuales los hombres y las mujeres llevan vidas imbuidas en el género, inmersas en el género. El género es parte nuestra y estamos relacionados históricamente desde ahí. También es al mismo tiempo la posición en las relaciones de género. ¿En qué posición estoy? Subordinada, dominante, igualitaria. Las prácticas por las cuales los hombres y las mujeres se comprometen con esa posición de género cada día. Yo puedo decir que soy igualitario como varón, pero mi señora me lleva el plato de comida a la mesa, ¿no es cierto? O puedo decir que soy igualitario como joven, pero mi compañera hace todo el trabajo de investigación y yo hago la bibliografía, ¿ya? Estamos hablando de un cierto tipo de ser varón, ojo, que no estamos hablando de que todos los varones son así, es el estereotipo que algunas personas representan mejor que otras, ¿ya? Porque hay muchas tensiones. Y lo último son los efectos de esa práctica en la experiencia corporal, en la personalidad, en la cultura. Ahí se habla del control sobre los cuerpos también. Por ejemplo, que un parlamento mayoritariamente varón esté decidiendo la vida reproductiva de las mujeres. Eso es un efecto de las prácticas. Entonces acá tenemos la posición, que tiene que ver con esta superioridad, el género como práctica social, en las relaciones de género, que tiene que ver con la dominación, y los efectos de esta práctica son las desigualdades que tenemos desde las remuneraciones hasta las posibilidades de trabajo de hombres y mujeres. Entonces tenemos masculinidad hegemónica y masculinidades subordinadas también. Entonces, ¿qué significaría ser varón? ¿Cuál sería el estereotipo? Que ese es más importante por el solo hecho de haber nacido varón, este carácter adscrito como la nobleza que les mencionaba, es ser racional, o sea, el hombre no puede ser emocional y la mujer no puede ser racional, ese es el estereotipo, que no es cierto que hemos ido deconstruyendo, se ha ido diluyendo un poco históricamente. Tener poder, un varón sin poder es un macabeo en la casa si la señora toma algunas decisiones que él no participa. Eso también es el estereotipo, que es complejo, ¿no es cierto?, no seguirlo. El uso de la violencia de género, la violencia en el pololeo, la violencia simbólica, la violencia psicológica. No es el único que usa la violencia, pero sí es el que debería usar la violencia, el que la usa con más frecuencia, ¿ya? Debería desde el mandato de masculinidad. Y mantiene privilegios. Y esto es importante. ¿Por qué los varones históricamente se resisten a tener una relación más igualitaria? Porque hay privilegios de este estatus adscrito y que nadie quiere perder privilegio. Si nunca lavado losa, que lata empezar a lavar losa, ¿sí? Pero ciertamente cuando hay comisiones igualitarias, esta convicción seguramente muchos de ustedes la tienen, precisamente sí se participa en este tipo de cosas. Entonces, esto lleva, en síntesis, a actuar según el mandato de masculinidad. Muchas veces se actúa por la presión del grupo, muchas veces se actúa por las expectativas sociales y algunas personas van cambiando el grupo o van ellas mismas viendo que efectivamente les parece que las relaciones deben ser más igualitarias, ¿ya? Y esto limita el margen de acción y decisión, porque ¿qué pasa con un varón que no puede ser proveedor, un papá que se queda cesante, que no puede llevar ingresos al hogar? ¿Qué va a pasar ahí? ¿No es cierto? Se va a deprimir, va a sentir que no sirve para nada, se va a quedar en la casa leyendo el diario, estoy diciendo el estereotipo, no todos, ¿no? Y va a sentir que ha fracasado como varón, en vez de verlo como una oportunidad de estar unos meses más cerca de sus hijos e hijas y aprender más de cocina, ¿no es cierto? Participar de otra manera. Y eso va, seguir este mandato y reproducirlo en sus acciones, ¿no es cierto?, va a llevar a que los varones reproduzcan la desigualdad de género y la dominación masculina. ¿Cómo se va dando esto? Los ámbitos de acción de los varones serían el mundo público, lo político, veamos los parlamentarios, o la cantidad de presidentes varones que hemos tenido,
el poder, el conocimiento se ha visto como más masculino, ¿no es cierto? Veamos las carreras masculinizadas en la ingeniería, en la física, algunas otras carreras de ciencia. La ciencia como masculina y la producción, el mundo productivo en general se vincula a lo masculino y el mundo reproductivo a lo femenino. La mujer es la encargada de reproducir la vida doméstica, de criar a los hijos e hijas, de mantener ese ámbito, ¿no es cierto?, para que el varón pueda ir al mundo público y producir. Entonces, en este ámbito de acción, un punto fundamental es la violencia simbólica, que se las voy a explicar ahora, y que habla de la dominación sobre las mujeres y sobre los varones no hegemónicos. Por lo tanto, esto no es una lucha, como decía antes, de hombres contra mujeres, es de un cierto tipo de masculinidad hegemónica que somete a todas las otras masculinidades y las mujeres y a las diferencias, a la diversidad sexual también, etc. Y por qué no decirlo también a los niños y niñas, ¿no es cierto?, que también son subordinados en esta estructura. Entonces tenemos acá cómo se va generando un trabajo continuo de reproducción de la desigualdad y la dominación masculina por medio de la violencia física, por medio de la violencia simbólica y por medio de instituciones sociales que reproducen y van garantizando la reproducción de la desigualdad y la subordinación de los géneros. ¿Ya? Entonces la violencia física no requiere mayor explicación, la violencia de género, el femicidio es un ejemplo claro de eso. La violencia simbólica, siguiendo la definición de Bourdieu, es que los dominados aplican a relaciones de dominación unas categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de este modo como naturales. ¿Qué significa esto? Que existen condiciones sociales en que se va a ir reproduciendo las inclinaciones que las personas que son dominadas van incorporando como su propio punto de vista, el punto de vista de su persona dominadora. Es decir, no, yo no soy buena para las ciencias, va a decir una niña. ¿Y por qué? Porque su mamá se lo ha dicho toda la vida o su papá se lo ha dicho a toda su familia. Entonces es muy difícil que el día de mañana ella sea científica si desde chica le han dicho que no es buena para la ciencia. Se va construyendo eso. O lo que vemos todos los días, que el profesor incentiva más a un estudiante varón que a una estudiante mujer en un área matemática o científica por expectativa e incentiva más a las mujeres en áreas de manualidades. Entonces, cuando nosotros incorporamos, naturalizamos el punto de vista del otro y ni siquiera nos damos cuenta que nosotros estamos pensando lo mismo que el otro, que nos dice que en realidad no somos capaces, o que en realidad que está bien que yo le ponga los zapatos, ¿no es cierto?, etcétera, todas las mañanas, significa que estamos naturalizando la desigualdad de género. Y eso invisibiliza las capacidades femeninas y de las otras masculinidades, ¿no es cierto?, y la posibilidad de contribuir en la sociedad, en la ciencia, en la vida familiar, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando se van naturalizando ciertas prácticas? Se van fomentando precisamente las diferencias de género. Por ejemplo, el mercado laboral se ve en que las mujeres ganan menos en el mismo cargo que los varones, ¿ya? Algo que en nuestros países está muy regulado y sancionado. O las bajas expectativas sociales de desempeño de las mujeres en áreas científicas, en capacidades directivas, cargos gerenciales, ¿no es cierto? Cuando la presidenta Bachelet fue elegida la primera vez, se decía mucho que cómo una mujer iba a ser presidenta, que no tenía liderazgo, porque tenía un liderazgo que no levantaba la voz, ¿no? Y el manejo de tecnología. Y acá yo puse algunos ejemplos para problematizar y poner esto en la práctica y ver cómo nos sentimos nosotros y nosotras si vamos en un avión y tenemos una pilota que mujer. ¿Vamos a tener la misma confianza en su capacidad de desempeño? Porque una mujer va a tener la misma trayectoria, ¿no es cierto?, que un varón para poder llegar a ser pilota de avión. Si es una ministra de Hacienda, va a tener las mismas competencias que todos los ministros de Hacienda históricos. Hasta aquí no hemos tenido ninguna ministra de Hacienda en este país, por ejemplo. Va a tener las capacidades, efectivamente, de demostrar que es capaz de tener un buen manejo de la economía. Yo creo que las mujeres tienen una larga trayectoria histórica de manejo de los presupuestos, no sé si ustedes lo han visto en su propia familia. Investigadora en ciencias físicas, que sea capaz de trabajar la ciencia, ¿no es cierto?, más compleja y que sea tan reconocido su labor, tan reconocida como la de un varón que trabaja en ciencias físicas, que sea una ingeniera en minas, ¿no es cierto? Si una ingeniera en minas va a decir qué va a pasar con los hijos, cómo va a estar arriba de la montaña, etcétera, etcétera. Y además, que como no tiene experiencia histórica en trabajar estos temas, se va a pensar que no es tan buena, que sea una futbolista profesional. ¿Por qué una mujer no va a poder ser una futbolista profesional de excelencia, así como hay tenistas excepcionales, mujeres, etcétera? Y bueno, verlo en todos los deportes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que nosotros esperamos que ciertas profesiones no sean, o que ciertas ocupaciones no sean femeninas, y si la mujer es la que las asume, nos da un poco de desconfianza. Y lo mismo en lo masculino, si tenemos un educador de párvulo varón, nos va a dar un poco de susto. O si tuviéramos un nano, ¿no es cierto? También nos va a dar un poco de reparo, ¿no es cierto? Y algo que es importante, que quería hacer énfasis, que tiene que ver con el uso de las redes sociales y de todas las tecnologías de comunicación, la naturalización de las imágenes discriminatorias. Otra manera de naturalizar
Otra práctica para mantener la desigualdad de género y que estas persistan y naturalizarlas y no verlas es precisamente tener imágenes discriminatorias. Los memes son pan de cada día, ¿no es cierto? Todos los recibimos por WhatsApp, por Facebook, por todas las redes que usemos, pero estos memes van a ir contribuyendo muchas veces a reforzar imágenes de que alguien, por ejemplo, es tonto porque hizo algo o de que es incapaz. Recuerdo una vez hace muchos años que me molestó muchísimo que había un meme de mujeres mal estacionadas. Estacionamiento de mujeres, decía, y todas las autos chuecos, ninguno en hilera, ¿no es cierto? Era un despelota y como que no se entendía nada, parecía un basurero de auto. Es como que las mujeres no son capaces de manejar bien y estacionarse bien. Entonces refuerza el estereotipo que las mujeres tienen menor capacidad para ciertas cosas. Entonces, ojo con el tema de los memes, cómo reproducimos desigualdad de género cada día en relación a las capacidades femeninas. Entonces, ¿qué es importante para entender por qué se produce y se mantiene este orden de género? Y con esto voy cerrando. La socialización, es decir, la crianza y la educación que tenemos nosotros en la familia, en nuestras casas, en el colegio, ¿no es cierto?, que llevamos a eternizar la subordinación femenina. Si desde chica, hoy yo veía para el Día del Niño, Falabella, el folleto tenía cocinitas para las niñas y camioncitos para construir para los niños. Entonces, desde ahí estamos reforzando las desigualdades y las distintas capacidades. Las instituciones sociales son fundamentales en gestionar y regular el orden de los sexos. O sea, no es solamente una cosa que se haga la familia, sino que es toda la sociedad que está generizada y que está reproduciendo estos órdenes de género. Entonces tenemos la familia como institución central que tiene el orden moral y que nos dice que es lo correcto. ¿Cómo vas a jugar con muñecas si nos vas a hacer poco hombre? ¿No es cierto? Entonces estamos reproduciendo lo que la sociedad nos está transmitiendo. El Estado, que por distintas facultades va regulando la vida familiar y por medio de distintas instituciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, los derechos reproductivos de las mujeres. La escuela, se tiende a la educación sexista, lo que está muy en discusión hoy en día con las movilizaciones sociales de estudiantes mujeres, ¿no es cierto?, en los colegios y en las universidades, y refuerza los estereotipos, lo que yo les decía, de expectativas diferenciadas. Y lenguaje también, el trato del lenguaje diferenciado. Y la Iglesia ha tenido un rol histórico central en la naturalización de la subordinación e inferiorización femenina. Imagínense que iba a salir de una costilla de Adán. No podría haber sido al revés, porque si no, ¿no es cierto? Entonces desde ahí ya estamos con el estatuto adscrito de que los hombres son más importantes. No estoy diciendo que haya sido así, estoy diciendo lo que nos cuenta la Iglesia sobre esa historia. Y también tenemos otras historias, ¿no es cierto?, que nos cuentan otras cosas similares. Bueno, ideas finales para ir como cerrando. La dominación masculina se reproduce, lo que se llama patriarcado, también en otros lenguajes se reproduce permanentemente por medio de prácticas que configuran las relaciones de género. Es decir, no es como que yo me relaciono y las cosas han sido siempre así. Cada día, en cada acto en el que si lavo o no la loza, en el que si yo creo que mi compañera va a poder desempeñarse bien en matemática, estoy reproduciendo las desigualdades de género y la naturalización de la dominación. Van reproduciendo precisamente los estereotipos y van a contribuir a nuestras creencias de que nosotros no somos capaces de ciertas cosas porque no nacimos para eso, porque nacimos hombre o nacimos mujer, o sea, nacimos con un sexo y ya está nuestro currículum hecho, ¿no es cierto? 3 hijos, crianza y los varones, carrera científica y un alto sueldo. Y lo último, que la expresión y la visibilización de las capacidades de todas las personas y por tanto lo que hacemos con las redes sociales, con los memes y todo eso, obstaculiza este propósito. Al visibilizar las capacidades de todas las personas vamos a ir desnaturalizando las prácticas discriminatorias. Tenemos que autoobservarnos y ver qué estamos haciendo discriminatorio, cómo nuestras prácticas reproducimos las desigualdades y además la discriminación. Yo he hablado de hombres y mujeres, que el orden del sexo, digamos, que es más complejo, pero ciertamente que también están las desigualdades con las diferencias y las diferencias sexuales y que también está dentro de estas prácticas discriminatorias. Y todo esto va a ir reforzando la desigualdad de género históricamente construida, por lo tanto la invitación es a construir historia de otra manera, ¿no es cierto?, visibilizando las capacidades de todas las personas y, por lo tanto, que las mujeres nos sintamos con confianza para tomar carreras científicas o para tomar los desafíos que queramos, ser astronautas, lo que sea, y los varones se sientan también con confianza que ellos pueden tomar otros ámbitos de la vida que no han tomado y que tienen que respaldar, ¿no es cierto?, y ser capaces de ver las capacidades de sus mujeres. Y para eso todos vamos construyendo nuestras prácticas a ese cambio. Eso. Muchas gracias.